Bienvenido, estás escuchando un podcast de Europeístas. Bienvenidos a este nuevo podcast de Europeístas. En esta ocasión, este 13 de noviembre de 2022, que es cuando estamos grabándolo, estamos inmersos en muchas noticias, en muchas cosas que están pasando en la actualidad. Tenemos por un lado las elecciones en Estados Unidos, estas de término medio, vamos a llamarlo así, haciendo una traducción un poquito casera, pero también son unas elecciones que van a influir en todo el mundo, desde luego, pero también estamos asistiendo a algo en el que todo el mundo está implicado, o por lo menos muchísimos de los países que forman el planeta, y que también puede influir de una manera decisiva, si según se saquen unas conclusiones o se saquen otras, en el futuro del mismo, ¿no? Y estamos hablando de la COP27, de la cumbre del clima que se está realizando ahora en Egipto, ¿vale? En este programa lo que queremos, tengo al otro lado a Jesús Rueda, y lo que queremos es un poco poner luz sobre qué es esto de las cumbres del clima, ¿no? ¿Qué es esto del COP27? ¿Por qué es tan importante o por qué no lo es? ¿O por qué todo el mundo habla de ello? Y por otra parte también nos gustaría ver o incidir en algunos detalles que nos parecen interesantes, ¿no?, sobre esta COP. Noticias que van saliendo. Todo el mundo habrá visto la imagen famosa de un montón de jets privados de altos mandatarios que van hacia Egipto, y que eso parece una contradicción. Algunos hasta lo llaman hipócritas o hipocresía dentro de Twitter. Pero por otra parte, ahí están también las voces de los países en vías de desarrollo que están diciendo lo que para ellos puede suponer un cambio en el modelo energético y demás. Y bueno, pues para todo esto pues vamos a intentar charlar durante una media hora con Jesús, y esperando que os guste a todos. Hablando de gustar, si estás escuchando esto a través de iVoox y nos puedes dar un like, pues nos viene fenomenal. Si lo estás escuchando por otro tipo de plataforma, pues también nos viene muy bien ese feedback, comentarios, si quieres comentar alguna cosa sobre estas cosas que estás escuchando. Si estás completamente en desacuerdo, pues también nos sirve para contrastar nuestras posiciones, y en fin, que cualquier tipo de interacción es bienvenida por vuestra parte. Y nada, sin más, vamos a empezar a hablar un poco sobre qué es esto de la cumbre del clima, ¿no? Básicamente es una serie de reuniones que vienen realizándose desde hace un montón de años, en concreto a partir de 1995, la primera fue en Berlín, en la que se reúnen pues muchísimos países, realmente 194 estoy leyendo ahora mismo en la Wikipedia, y que se ponen a hablar sobre qué es esto, sobre un hecho que creemos que, por lo menos en nuestra opinión, es innegable, y es que no solo que el clima cambia, que esto ha pasado desde siempre, desde que la Tierra se empezó a configurar, sino que la acción del hombre está influyendo en determinados procesos que a su vez favorecen que el clima cambie. Es decir, hay una acción del hombre sobre el equilibrio que tiene el planeta Tierra. La Tierra está en un equilibrio, desde mi punto de vista, y permitidme la expresión, muy bonito, en el que cualquier cosa influye en las demás, y influye en las demás de una manera positiva o negativa. El calor, las plagas, las sequías, las inundaciones, todo esto influye en los ecosistemas, y lo que ocurre en una determinada parte del planeta al final puede afectar en otra muy remota, en ese famoso efecto mariposa del que en su momento hicieron una película. En fin, el caso es que si partimos del hecho de que el clima está cambiando y que somos nosotros parte de un catalizador en ese cambio, bueno, pues los distintos países se reúnen y se empiezan a reunir para ver de qué manera
podemos intervenir menos en ese cambio y, sobre todo, no acelerar procesos que son perniciosos. Todo el mundo habla de las emisiones de gases de tipo invernadero, que lo que hacen es calentar el planeta. Calentando el planeta se producen una serie de efectos en la naturaleza, pues hay más lluvias en determinadas zonas, hay más sequías en otras, y al final esto influye en el ser humano y sobre todo en aquellos países que están menos preparados para todo este tipo de inclemencias, que son los países en vías de desarrollo. Entonces, como os digo, en 1995 en Berlín hubo la primera conferencia sobre el cambio climático. Después ha habido un total pues de 26, la última fue en Glasgow, ahora mismo estamos en la 27, y quizá podemos hablar como una de las más importantes, la que hubo en Japón, en Kioto, de donde salió el protocolo de Kioto. El protocolo de Kioto lo que nos decía, entre otras cosas, bueno, se tomaban muchos compromisos, o por lo menos se ponían distintos propósitos para el futuro, algunos relacionados, por ejemplo, con las emisiones de gases de efecto invernadero, había otros para intentar conseguir que la temperatura del planeta pues no superara determinadas cotas, ¿no? Y así poco a poco hemos ido avanzando en cumbres, y la verdad es que la sensación que se tiene es que cada vez estos objetivos que se habían marcado, primero, no se han conseguido, y segundo, cada vez el consenso es menor. Hay países que se han descolgado directamente, aunque participan en las cumbres, como Estados Unidos. Ellos no quieren participar de determinadas, vamos a decir, acuerdos. Hay otros países que también participan, pero bueno, uno duda mucho de cuál es su compromiso con estos acuerdos a los que se han llegado. Y bueno, pues para todo esto, y para hablar de todo esto un poco, pues tenemos aquí a Jesús, que después de esta introducción que he hecho un poquito larga para mi gusto, ahora que lo estoy pensando, bueno, pues le doy la palabra, y no sé si tú, por ejemplo, Jesús, quisieras, de las conferencias pasadas, pues no sé, dar algún detalle o quizá, no sé, abundar en alguna de las cosas que se han ido hablando en las cumbres pasadas. Sí, bueno, en las cumbres pasadas, que llevamos ya 30 años de cumbres, ha sido muy interesante ver cómo la discusión ha ido progresando. Al principio habría pues muchas dudas y cuestiones sobre si el cambio climático realmente estaba basado en efectos de lo que hacen los hombres, o si es un efecto natural, pero poco a poco la ciencia se ha establecido de forma abrumadora, y se ha estado buscando soluciones para poder reducir el impacto que el aumento de temperaturas va a tener sobre el clima a nivel mundial. Está claro también que poquito a poquito se ha estado dando cuenta de que hay países cuyos intereses pues no se alinean con los demás, o bien porque tienen economías que se basan en gran medida en la producción de materiales como el carbón o como el petróleo, que son una gran causa de la emisión de CO2 que causa el efecto invernadero, o bien porque son países por su situación geográfica, el cambio climático no les va a afectar tanto como otros. En cambio, hay otros países que tienen unas situaciones realmente dramáticas, que pueden prácticamente desaparecer debido al cambio climático. Entonces, se ve que realmente hay una diferencia importante, y poquito a poquito se ha estado viendo que el impacto del cambio climático a veces tiene el mayor impacto en las zonas que están menos preparadas y que además han tenido poco que ver con la generación de los gases invernadero que están causando este cambio climático. Entonces, la cuestión ha evolucionado para saber exactamente qué es lo que se va a hacer para mitigar el cambio climático, y las cumbres son una forma de coordinación entre los países, porque prácticamente todos los países tienen metas nacionales y tienen medidas que se hacen a nivel nacional, y es una forma de ver pues a nivel global cómo todas esas metas se van alineando para intentar llegar a objetivos comunes que se acuerdan en estas cumbres.
Ok, pues sí, desde luego que está la cosa bastante interesante. Porque una de las cosas que a mí me gusta comprobar y chequear, y esto lo estoy viendo últimamente, no solamente en este tema, sino en otros muchos, es pulsar un poco lo que dicen los medios de comunicación, qué es lo que suena en Twitter, ¿no? Y una de las cosas que vemos aquí es un poco lo que tú comentabas, ¿no? De lo que se discutía al principio y los consensos a los que se han llegado ahora. Pues aún así todavía hay muchas voces que niegan este cambio climático, que dicen que no es tal, que simplemente son efectos naturales. Y por otro lado están los que dicen que efectivamente la acción humana está influyendo de una manera decisiva en acelerar procesos, ¿no? En este barullo de titulares y contratitulares, es muy complicado buscar un consenso y buscar la luz, ¿no? Entre todo esto. Es como si en estos momentos en los que tenemos a la mano toda la información, buscar lo que es, vamos a decir así, lo que es más cierto, no voy a decir la verdad, lo que es más cierto se ha convertido como buscar una aguja en un pajar. Hay tanto ruido que es muy difícil, ¿no? Encontrar lo que te pueda ayudar a crear tu propio criterio y sobre todo, pues tener algunas certezas, ¿no? Lo que yo el otro día estuve chequeando un listado de las temperaturas, cómo habían incrementado las temperaturas desde el año 60. Y sí que se notaba un aumento en la temperatura media, que estábamos hablando de España. Y eso creo que es la evidencia, ¿no? No sé si tú piensas o puedes dar algún dato más, Jesús, sobre alguna de estas cosas que sean efectivamente evidencias, que no digas, jolines, estamos fantaseando o estamos elucubrando. Porque, por ejemplo, una de las cosas que me hace mucha gracia es que ponen fotografías, por ejemplo, de la Estatua de la Libertad de hace, pues yo no sé, 60 años y ahora, ¿no? Y dicen, ven, el nivel del agua no ha subido. Y digo yo, concho, pero claro, dependerá de en qué momento hagas la foto y cómo esté la marea, ¿no? En fin, que tú puedes pervertir perfectamente esa imagen y decir, no ha subido nada. Y si la coges en un momento en que la marea esté más alta o está más baja, pues decir, ¿ves? Efectivamente, ha subido mucho. No sé, es un poco a esto que me estoy refiriendo, a esto a lo que me refiero, cómo de repente van lanzando ideas que confunden completamente a la sociedad, y creo que en este río revuelto nadie gana. No sé si tú tienes a lo mejor alguna cosa que digas, mira, pues esto es una evidencia, igual que lo de este incremento pequeño de la temperatura en una serie de años. Sí, vamos a ver, hay cosas que sí. Para los que viven en el campo, hay cosas que son muy evidentes. Aparte de lo que son las temperaturas medias, lo que pasa es que la temperatura media es algo un poco abstracto, porque claro, dentro de la temperatura media vas a tener días fríos y días calientes, y cuando tienes un invierno pues bastante frío, dices, ¿ves? Hace frío en el invierno, no hay cambio climático. No, el cambio climático sí que hay, porque el cambio climático es realmente la media a lo largo del tiempo. Y una de las cosas que se nota mucho es el cambio de las estaciones. Por ejemplo, se ve muy claramente cuando empiezan a salir las mariposas, cuando empiezan a abrirse ciertas flores en el campo. Eso se ha notado que, sin ninguna duda, en todo el mundo la primavera llega antes. Pero antes estamos hablando de semanas y semanas de promedio, cuando hay estudios que miden pues cuándo se abren las flores, cuándo empiezan las abejas a hacer la miel y salen y cuando, por ejemplo, empiezan los distintos animales a entrar en celo para reproducirse en las estaciones, y se ve sin ninguna duda que todos esos ritmos han estado cambiando de forma muy significativa. Hay lugares y situaciones donde la primavera llega casi un mes antes de lo que llegaban hace 50 años, o en los años 60. Entonces, esos son cambios que se pueden ver y que la gente pues lo puede notar en su propio jardín, y es algo que es bastante obvio. Otra cosa que se puede ver es la situación de los glaciares, que poquito a poquito se están perdiendo.
A la gente que le gusta el montañismo lo sabrá. Yo desde que tenía 5 años he estado yendo al Pirineo y claramente en el Pirineo hay mucha menos nieve y mucho menos los glaciares son más pequeños que cuando yo era niño. Y donde te llega la nieve ahora no es donde te llegaba antes. Eso son cosas que se pueden ver, se ven y no hay ninguna duda al respecto. Es algo que es bastante evidente y que lo podemos ver todos. Las historias de, oye, mira, el agua no ha subido, el agua no ha bajado, como bien dices, eso tiene mucho que ver con las mareas y la subida del agua de los niveles del mar es algo muy paulatino y que además tiene que ver sobre todo con cómo se están deshaciendo las capas de hielo y de nieve encima de la Antártida y encima de Groenlandia. Porque el hielo que está encima del mar, al deshacerse, no aumenta el nivel del agua realmente. Es lo mismo que cuando si tienes tú un vaso de agua lleno con unos hielos, al derretirse el hielo, el nivel de agua no aumenta. Lo mismo pasa en el mar, pero cuando estás vertiendo agua que está sobre la tierra, ahí sí que se va aumentando el nivel del mar. Eso es lo que se estará viendo poquito a poquito, de forma paulatina, cuando se derriten sobre todo en Antártida, las grandes expansiones de hielo que hay. ¿Y qué pasa? Eso lo vas a ver no porque de repente las mareas sean más grandes o porque de repente tengas más problemas, se van a ver en inundaciones, se va a ver en sistemas, por ejemplo, si hablo con mis amigos que son ingenieros en los Países Bajos, están reforzando y aumentando los tamaños de los diques que tienen para impedir que entre el agua en los Países Bajos. Porque ellos sí que miden año en año las mareas, cuál es la marea más alta, cuál es la marea más baja, y ven que las mareas más altas poquito a poquito están siendo más altas, pero sobre todo lo que ven es el oleaje cuando llega en alta mar, cuando te llegan las olas más fuertes del año, son cada vez más grandes. Y eso es lo que tienen que poder proteger los diques contra este oleaje importante que ocurre quizás una vez al año o una vez cada 10 años o una vez cada 100 años, pero que tienes que ser capaz de protegerte contra ello. Y lo que me dicen es que las olas que se suponen que pasaban una vez cada 100 años, ahora las están viendo cada 4 o 5 años. Y eso se nota. Ya. Pues sí, desde luego. Parece que todo indica que no es ningún bulo, ni es querer meternos miedo, sino que es una realidad. Esto de que el ser humano está influyendo en acelerar procesos, ¿no? Pero vamos a centrarnos ahora, si te parece, en esta cumbre del clima que está en Egipto. ¿Qué es las cosas? ¿Qué está sucediendo? ¿Cómo? Si te parece, podemos empezar por lo más, no sé si decirlo anecdótico, pero lo más, por decir así, palpable, ¿no? O sensible. Porque al principio yo te he comentado que quizá las esperanzas en las cumbres ha ido decreciendo. O sea, las esperanzas puestas en las cumbres han ido decreciendo porque al principio se tomaban unas decisiones por muchos, ahora cada vez las decisiones que se sacan son peores, quizá también los comentarios de la prensa son más derrotistas, ¿no? Pero efectos numéricos, por ejemplo, antes estábamos hablando que ahora han participado muchas más personas, ¿no? en esta cumbre, comparado con, por ejemplo, con la de Japón. ¿Cómo nos puedes describir esta cumbre? ¿Qué está pasando allí? Aparte de que llegan muchos jets privados y eso es un poco raro. Sí, no, es verdad que la cuestión de las esperanzas es algo que cambia mucho. Yo me acuerdo de la cumbre de Río, que era antes de las COPs, que se tuvo en el 91, la esperanza que teníamos para eso era espectacular. Eso pensábamos que iba a cambiar el mundo. Y bueno, pues más que cambiar el mundo fue el principio de un proceso. Y la verdad es que desde un punto de vista de qué esperamos que ocurra, se intenta que se mantenga un consenso y que se mantenga el ímpetu para ir invirtiendo y cambiando la situación actual con respecto al problema climático. La realidad es que cada vez es más difícil mantener este ímpetu, sobre todo porque el mundo de forma global está atravesando pues un momento económico muy difícil. Entonces es particularmente complicado decir, bueno, vamos a ver, tenemos que invertir más y cambiar nuestros modelos económicos
para ser más sostenibles y para que el planeta se pueda recuperar del cambio climático. Pero eso es fácil decirlo, sobre todo para los países con más recursos. Con los países con menos recursos, para ellos la situación es mucho más complicada. Y se tiene que ver cómo se puede financiar todo eso, de dónde va a venir el dinero y quiénes son los responsables para financiar esa transición. Porque si yo estoy, por ejemplo, en Nigeria, tengo recursos, por ejemplo, de petróleo enormes, ¿por qué no voy a usar esos recursos de petróleo para desarrollar mi economía? Tiene que haber una lógica muy fuerte para ello, sobre todo porque, a su vez, Europa, sobre todo, pero Estados Unidos también, está pidiendo a toda una serie de países, por ejemplo, una serie de países africanos, que desarrollen sus campos de gas y sus campos de petróleo para no tener que comprarle gas y petróleo a Rusia. Pero claro, estos países dicen, oye, nos pedís por una parte que desarrollemos nuestros recursos naturales, que son combustibles fósiles, pero a la vez que no los usemos nosotros, pero que os lo mandemos a vosotros. O sea, eso no cuadra, eso no tiene sentido para ellos. Entonces tenemos que tener una conciencia de cómo vamos a poder financiar ese cambio. Esa es una de las cosas que se está viendo y una de las tensiones que existen entre los países desarrollados y los países en vías de desarrollo en este tipo de cumbres. Sí, porque además en esta cumbre hay una serie de, o sea, hay algunos datos, ¿no?, que llaman especialmente la atención, porque uno puede imaginar que en una cumbre de este tipo pues están pues, un montón de gente ecologista, hay gente pues muy sesuda, que científicos y demás, pero lo que nos hemos dado cuenta, bueno, me he dado cuenta yo porque esto ya pasaba de antes, es que hay también una presencia muy importante de lobbies de empresas gasísticas, petroleras, que extraen carbono y demás, ¿no? De hecho, hay un tuit muy, no sé si interesante, o por lo menos un tuit de Greta Thunberg que habla de esto, ¿no?, diciendo que hay una muy alta presencia de gente, de empresas vinculadas con el lobby energético, vamos a decirlo así, de hidrocarburos y demás, y ella, que no ha ido a la cumbre porque dice que no cree en esto, dice que esto sería como si quieres acabar con la malaria, estás invitando a los mosquitos a tu, ¿no?, a tu convención. Es decir, tú tienes una convención para acabar con la malaria, pero invitas a los mosquitos, y que eso no tiene mucho sentido. Yo no sé si tú crees que esto efectivamente no tiene sentido, o, bueno, primero si lo que estamos diciendo es así, si está ocurriendo, ha aumentado el número de empresas o del lobby dentro de la convención, y luego, por otra parte, si efectivamente si es un sinsentido, porque a lo mejor no está de más convencer o escuchar a las empresas, porque estas nos pueden proponer un plan a X plazo, es decir, quizá no es tan, vamos a decirlo así, tan poco estratégico invitar a quien es parte también del problema, ¿no? ¿Cómo lo ves? Sí, bueno, vamos a ver. Primero, los datos. Es cierto que ha aumentado la presencia del lobby de las empresas de extracción de hidrocarburos en el COP, pero también es cierto que el número de participantes total en el COP ha aumentado mucho más. Entonces, de forma proporcional, no es que haya crecido mucho la presencia de los lobbyistas de los hidrocarburos. La cuestión más importante es la que tú has dicho. ¿Qué hace ahí esa gente? O sea, ¿tendrían que estar ahí o son como los mosquitos en la Convención de la Malaria? La realidad de este mundo es que las empresas de extracción de hidrocarburos tienen un papel importante que jugar en la transición energética, nos guste o no. Y bueno, dentro de ese contexto es siempre interesante, cuando estás desarrollando una política, saber lo que se puede hacer y lo que una industria es capaz de asumir. Y para eso no hay otra manera de hacerlo que hablar con la industria. Entonces, yo creo que sí, que las industrias de extracción de hidrocarburos tienen su papel y su voz que ha de ser pues
tener en cuenta, pero lo que pasa es que no puede ser una voz decisiva, tiene que ser una voz que está ahí pues para consultarles y preguntarles, oye, esto se puede hacer, esto funciona, esto no funciona. Pero las decisiones han de tomarse a nivel de Estado y han de tomarse pues a sabiendas de lo que puede costar o lo que puede, el impacto que pueden tener ciertas medidas. Para mí eso es lo crítico. Uh-huh. Pues sí. La verdad es que yo creo que también bueno, sobre todo porque tienen mucho dinero, ¿no? Y esto de lo que estamos hablando, cambiar el modelo energético requiere pues eso de una inversión súper potente, y no solo lo puedes esperar la de los estados, sino también supongo que hay que tener en cuenta a la industria, ¿no? Ya para ir acabando quería darte dos cosas, ¿no? La primera es un poco sobre el objeto de las COP, el objeto de estas cumbres, y lo que me da la sensación de lo que hablábamos antes, de que cada vez la gente está un poquito más desesperanzada. Quizá puede ser porque vivimos en un mundo de lo inmediato, no de que queremos las cosas ya y ahora, pero no sé, por hacer un paralelismo, hace pues bastantes años hubo también una especie de, no sé si llamarlo discusión, o por lo menos hubo un acuerdo mundial para los ciertos gases que se utilizaban como propelentes en los sprays, en no sé, cosas de, pues eso, desde las lacas hasta, yo qué sé, hasta la espuma de afeitar, ¿no? Que eran los gases clorofluorocarbonados, CFCs, para eliminarlos porque se veía que incidían directamente en el aumento de la capa de ozono, de un agujero que había en la capa de ozono. Esto al final lo que un consenso, ¿no? Y todos los países se pusieron a eliminar este tipo de gases de estos envases, y al final se ha conseguido que la capa de ozono, el agujero, que había en la capa de ozono se redujera. ¿Tú crees que conseguiremos o que se podrá conseguir un acuerdo mundial de esto? Es decir, ¿hay razones para la esperanza? ¿Se ha conseguido algo en estos últimos años? Por ejemplo, a mí me parece que Europa está muy decidida y poco a poco se están haciendo muchos avances, por lo menos programáticos y estratégicos. Algunos salen mejor que otros, pero por lo menos se está trabajando en ello. ¿Tú crees que mundialmente podremos conseguir algo? Sí, bueno, vamos a ver. Volviendo a lo del agujero de ozono, efectivamente los CFCs se redujeron de forma dramática, que se utilizaban, por cierto, sobre todo en sistemas de refrigeración. Eran los frigoríficos y los sistemas de aire acondicionado que utilizaban la gran mayoría de los CFCs que se estaban usando. Y de hecho tenemos ahora mismo un sistema que no solo nos permite medir cómo está evolucionando la capa de ozono, sino que tenemos satélites que miden a nivel local si hay producción de CFCs o no. Y de hecho se puede mostrar de dónde están emitiéndose CFCs hoy en día, y se toman acciones para minimizar el impacto de eso en la capa de ozono. Con lo cual, las convenciones para la protección de la capa de ozono están funcionando bastante bien, y poquito a poquito se está recuperando, aunque yo estuve en Australia hace poco y me dijeron, ojito aquí, porque aquí la capa de ozono está muy finita y te tienes que poner protección solar sí o sí. Y de hecho las cremas de protección solar que te venden en Australia son muchísimo más potentes de las que encuentras en Europa, simplemente por eso. Son pequeñas cosas que aprende uno al viajar. Con respecto a los acuerdos, vamos a ver. Yo creo que COP sigue siendo importante, y sigue siendo importante porque el cambio climático es un problema mundial, y al final va a ser necesario algo de coordinación a nivel mundial. Y esa coordinación tiene que ver, por una parte, tener unos acuerdos sobre qué objetivos se van a intentar conseguir, y por otra parte tiene que haber acuerdos sobre cómo se va a financiar estas cosas, porque es una cuestión fundamentalmente ahora no tanto tecnológica, porque tenemos las tecnologías para poder minimizar el impacto del cambio climático, sino una cuestión de poder realmente invertir en ellas y hacer que el mundo en su totalidad adopte políticas y medidas para mitigar el cambio climático. Y en este sentido, el COP ayuda a subrayar la importancia que tienen este tipo de cosas. Yo creo que poquito a poquito vamos a ver, sobre todo cuando la economía se vaya recuperando, una inversión más grande en energías renovables y en sistemas que lleven a unas economías
con una emisión de carbono que sea o bien cero o, vamos, el cero neto o prácticamente cero, que sería todavía mejor. Y además también lo que estamos viendo es una cosa que todavía no hemos tocado, pero que es muy importante, es un acuerdo que tiene que llegar sobre cómo se va a pagar, cómo se va a mitigar los impactos de lo que es el cambio climático. O sea, cuando hay una gran tormenta o una sequía o una inundación, que a menudo ocurren en partes del mundo que son las que menos recursos tienen para poder afrontar este tipo de catástrofes, ¿cómo se puede pagar para restablecer o para reconstruir después de una catástrofe natural de ese tema? Sobre todo cuando la gente que va ahí dice con cierta razón que, bueno, pues esto se ha causado por el impacto a nivel global de toda una serie de políticas que llevan más de 100 años en haciéndose. Entonces, necesitan ayuda para reconstruir. Y poquito a poquito, si conseguimos más prosperidad a nivel global y tener más recursos a nivel global, se va a conseguir invertir de tal manera a que el cambio climático se pueda mitigar. Y para mí eso es lo más importante. Es una cuestión muy interesante entre la convergencia de las políticas de medio ambiente y las políticas económicas para poder invertir tanto para llegar a una economía verde como para reconstruir después de las catástrofes naturales que son una consecuencia directa del cambio climático. Eso es muy importante, desde luego, porque ya lo decíamos antes, o por lo menos lo hemos dicho antes cuando estábamos preparando el programa, no es lo mismo una inundación en Japón que unas inundaciones en Honduras, ¿no? Los países mejor preparados son capaces, más preparados y que tienen más recursos, vamos a decirlo así, son aquellos que pueden invertir más en lo que es la preparación de sus infraestructuras para que luego los daños pues sean menores, ¿no? Y sobre todo que no afecten a la población. Así que, desde luego, si hablamos de que esto de del cambio climático es un invento del primer mundo y es una cosa así, bueno, en fin, hay que cambiar un poco esa visión y darnos cuenta que el invertir en proteger, vamos a decirlo así, o iba a decir en proteger a los que menos tienen, pero no sería tanto eso, sino que arrimar el hombro todos y ayudar a los que menos tienen para que se preparen mejor, al final redundará en un bien para todos, que es un poco de lo que se trata. Y yo no sé, para finalizar, ¿tú te aventurarías, vamos a sacar la bola de cristal otra vez, a decir si va a haber algún acuerdo? ¿Tú crees que puede haber algún acuerdo sobre algo específico? ¿O tú crees que no, que simplemente, bueno, pues se hablará de esto, se generarán más ideas o líneas de pensamiento y se quedará aquí, esta COP27 de Egipto? Sí, vamos a ver, lo que habrá, como después de todas las COPs, va a ser pues un comunicado que sale después de la COP diciendo nos comprometemos a hacer esto tal y cual. La cuestión no es si va a haber acuerdo, no, la cuestión es, ¿vamos a tener un acuerdo que va a cambiar fundamentalmente la situación? Probablemente no por una serie de razones, porque la conjetura económica en la que estamos es muy difícil de superar. Esta COP la está liderando el gobierno egipcio, porque estamos en Egipto, y ha habido muchas críticas también a la forma en que ellos están llevando y gestionando las reuniones. Y la realidad es que, bueno, pues el mundo ahora mismo está enfocado en otras cuestiones. Hace 2 o 3 años podríamos haber dicho que la cuestión del cambio climático era la cuestión más importante que había sobre la mesa en política internacional y políticas exteriores. Hoy en día es más difícil llegar a ese punto teniendo en cuenta el conflicto entre Rusia y Ucrania, teniendo en cuenta el aumento de tensiones con China, teniendo en cuenta los problemas económicos que estamos teniendo de suministros a nivel global, con lo cual todo eso sustrae importancia y sustrae voluntad de llegar a acuerdos ambiciosos dentro de la COP. Pero, a pesar de eso, se va a avanzar porque en las discusiones siempre ayudan a saber dónde están las cosas y quiénes son los que están dispuestos a moverse adelante y quiénes son los que están recalcitrantes. Por ejemplo, una de las cosas donde hay mucha ilusión
es cómo vamos a acabar con las discusiones con el nuevo gobierno en Brasil, ahora que tenemos a Lula da Silva, que probablemente va a reducir en gran medida todas las políticas de Bolsonaro que estaban atacando al Amazonas. Entonces, sí hay cosas que se van viendo que pueden ser positivas. Lo que pasa es que intervenciones a nivel global siguen siendo extremadamente complejas y difíciles, y aunque se hagan promesas, lo que es importante es saber lo que se hace en la práctica, en el terreno. Y ahí pues nos falta un poquito de ímpetu y de liderazgo a nivel mundial de quién puede llevar esto adelante. Bueno, pues nada, vamos a ver qué es lo que sale al final, y por lo menos que no decaiga, ¿no? Yo creo que ahí en ese dar un ímpetu a estas políticas, creo que la Unión Europea tiene mucho que decir, tiene ya acuerdos en los 27, aprobados por los 27, como el Green Deal y demás, que creo que pueden, bueno, que significan un compromiso con este tipo de políticas. Y bueno, pues ya veremos a ver qué nos depara, y seguramente que lo analizaremos aquí en nuestros podcasts. Y con esto terminamos la grabación de hoy. Os recordamos de nuevo que si os ha gustado el programa, pues le deis un like en la plataforma en la que lo estéis escuchando. Si queréis comentar, todos los comentarios son bienvenidos, nos ayudarán también a crear, ¿por qué no?, una sección dentro de los podcasts para contestar las preguntas o comentarios que nos hayáis hecho en el programa anterior, y poco a poco pues que estos espacios sean más de todos y más participativos. Así que nada, muchísimas gracias a los que nos habéis escuchado, muchísimas gracias a ti, Jesús, por tus siempre muy acertadas e interesantes aportaciones, y nada, nos vemos y escuchamos en la siguiente. Has escuchado un podcast de Europeístas, una asociación que busca fortalecer el proyecto europeo apoyándose en la defensa de la familia moderna y promoviendo un desarrollo sostenible. Si estás interesado, busca más información en nuestra página web www.europeistas.com o síguenos en nuestras redes sociales. Gracias por escucharnos.